Bienvenidos a un programa más de Iglesia Peregrina. Este programa que te invita a vivir todas las acciones pastorales. Iglesia Peregrina, una vez más contigo. En este momento tenemos unos bloques muy interesantes en donde se estaría dando a conocer todo el carisma de los franciscanos TOR, de esta congregación muy especial. También estaremos difundiendo un poco lo que es la devoción del Divino Niño Jesús de Praga, que también está de fiesta. El titular está de fiesta. En este caso, te invitamos para que puedas ver cómo la comunidad realmente festeja, cómo realmente se están unidos en oración con el Divino Niño Jesús de Praga. Sea como niños, queremos volver a ser como niños, confiar y creer. Divino Niño de Praga, regálanos tu ternura y así poder volver a encontrar. Iglesia Peregrina, hoy en este bloque queremos compartir contigo con una persona muy especial. Él es el presbítero, él es un fraile, él es padre Federico Galloso. Entonces estamos aquí en compañía del padre. ¿Cómo está, padre? Queremos que le saludes un poquito, que te hagas conocer a la audiencia. Y también decirte que Iglesia Peregrina es un espacio en donde ustedes pueden acudir, pueden transmitir todas las acciones, todas las pastoras, todo lo que ustedes tengan de nuevo. Este es un espacio de la iglesia. Paz y bien. Paz y bien. Marisol, estás en tu casa. Esta es tu casa, como siempre solés compartir con nosotros. Le saludamos al padre Luis Cabañas también y a todos los que comparten este programa desde Ñandeyarañé. Y nosotros estamos de fiesta, sí, ¿verdad? Estamos sí. Mañana 25 de enero, a las 19 horas, vamos a celebrar la festividad del Niño Jesús de Praga, pero ahora estamos en la víspera solemne también, ya, ¿verdad? La comunidad entera se está moviendo, ya habrán visto la preparación para la serenata, el compartir con una rica cena, nuestro famoso asado, ¿verdad?, que nos caracteriza a los paraguayos y es parte de nuestra cultura, y cuando estamos de fiesta también está presente. Les saludo en especial a los que siempre participamos, porque yo también suelo ver Ñandeyarañé, especialmente a la medianoche cuando el padre Cabaña está dándonos un mensaje antes de descansar. Y aprovecho este medio también para saludar a toda la comunidad de Niño Jesús de Praga, los colaboradores más cercanos y también los devotos del niño que están viniendo. El jueves tuvimos una linda sorpresa, que una camionada de gente más en auto vinieron de hacia San Lorenzo, que fueron pobladores de aquí y llevaron la devoción. Fue una linda sorpresa y ¿qué más les puedo decir?
que por la divina infancia del niño Jesús de Praga, siempre pedimos la bendición para la familia paraguaya y para el mundo entero, y en especial, según lo que yo aprendí en este transcurrir de mi vida acá, les cuento que hace 30 años que yo pisé como primera vez como servidor, como párroco acá, y esta es mi tercera vez, y fui aprendiendo las gracias que Dios nos regala a través de la divina infancia de su Hijo. Y uno de ellos es tener un corazón, como se dice, de niño, para saber olvidar las ofensas, perdonar a los hermanos y aprender a ser humilde y pedir perdón también. Qué bueno, padre. Entonces, hoy en día estás como párroco de esta hermosa parroquia Niño Jesús de Praga. Dentro de la congregación, si nos puede contar qué cargo le está desempeñando y también cuáles son los carismas de los franciscanos TOR. Y bueno, nosotros somos, por eso uso el hábito negro, somos los franciscanos de la Tercera Orden Regular de San Francisco, que nació ya hace cientos de años, casi 800 años, y nuestro carisma como terciario es el acompañar al pueblo de Dios y prestar lo que nosotros llamamos los franciscanos, como nos pidió San Francisco, la obra de misericordia. Es decir, no solamente hacer caridad, dar, que es muy importante también. Ayer nomás nuestro tema era tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Era el lema del jueves pasado. Y San Francisco nos dice que no solamente tenemos que dar, sino darnos nosotros mismos, es decir, volcarnos hacia el hermano necesitado, hacia la hermana que cae en desgracia, compartir su realidad y buscar un camino para que salga de esa realidad que está viviendo, ¿verdad? Como es la enfermedad, la pobreza, el pecado y tantas otras cosas más, ¿verdad? Entonces nosotros distinguimos lo que es la caridad y la obra de misericordia, ¿verdad? Qué bueno. Volcarnos con todo el corazón hacia la persona humana. Y eso es lo que yo sé hacer, y a eso es lo que el Señor me llamó a hacer. Otra cosa no sé hacer. Sé acompañar a las personas, a la gente. Qué bueno. Es un carisma maravilloso porque realmente les conozco hace mucho tiempo. Sé que ese don, esa entrega, ese carisma, porque aquí sí se encuentra confesión todo el tiempo. Acá tenemos realmente algo maravilloso de que son varios los sacerdotes, entonces siempre hay confesión. Eso es muy importante para la vida y para la salvación de las almas. Y realmente eso es lo que prestamos como parroquia alrededor de las parroquias vecinas que conformamos el decanato, y no también, ¿verdad? Parroquias vecinas, ese es nuestro servicio como franciscano, ¿verdad? La confesión, la reconciliación, y después esta parroquia se caracteriza como el primer párroco que recibimos nosotros de los canadienses. Era una vicaría, vamos a decir, hijo de la parroquia San Cristóbal, y hace años se convirtió en parroquia, y el padre Carlos Stradaioli, un misionero italiano que acaba de venir a visitarnos con sus 87 años, el Señor le inspiró y diciendo, bueno, vamos a trabajar también con los niños, con el niño. Por eso se fundó hace más de 30 años el Santuario de Niños, que la gente al comienzo cuestionaba, ¿verdad? Ahí recibimos a más de 70 niños que se le acompaña, se le cuida, se le da cariño. Y otra tarea especial es trabajar con las madres solteras o madres trabajadoras. Como nuestro barrio se está convirtiendo en empresa, industria, oficinas, mucha gente hasta de Itá vienen con sus hijos a la madrugada y nos deja aquí, ¿verdad? Que es el santuario,
y también nuestra escuela Niño Jesús de Praga. Tenemos el 2025 albergamos a 410 alumnos, de los cuales 70 están en el hogar y 130 nosotros llamamos acción social, que se queda con nosotros de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde o hasta las 6:20 que termina el tercer ciclo. Y al mediodía nosotros nos encargamos, mientras las maestras se van a su clase, yo y otros colaboradores, para cuidar para que el niño coma, porque acá el hambre cero recibimos y 200, casi 200 niños comen al mediodía y son cuidados por nosotros, personalmente, ¿verdad? El mío. Qué bueno, eso sí es maravilloso, cómo realmente Dios hace las cosas, porque su nombre divino, niño, ¿verdad? Niño Jesús de Praga, conlleva a estar con niños. Es un carisma maravilloso. Y también quería que nos comentes en esta fiesta del Niño Jesús, cómo usted ve el acercamiento, la devoción, esa confianza ha crecido en el divino niño de esta comunidad. Sí, ahora se está, vamos a decir, reagrupando, reformulando, porque como el barrio se convirtió en un eje comercial muy importante, muchísimas familias se fueron. Pero como hay muchos devotos, como digo, en el novenario vinieron de todas partes, pero ahora se están mudando mucha gente de vuelta y estamos contentos por eso. Voy a aprovechar este medio de recibirle. Algunos son brasileros, bolivianos, venezolanos, tenemos mucho en la escuela. Sí. Inclusive la coordinadora de la acción social es una venezolana. Sí. Y bolivianos, peruanos, inclusive tenemos también familia. Muchísima gente de Latinoamérica y alemanes también tenemos, ¿verdad? Hay otros españoles, muchos vienen en la oficina y vienen a compartir con nosotros. Y yo quiero contar un milagro. Sí, claro que sí. Vos sabés, escribana, que acá funcionaba al comienzo la escuela en el aula de catequesis, donde era la antigua capilla, y ya no cabíamos más, ¿verdad? Los niños comían en las gradas de las aulas. Y Dios hizo un milagro que años atrás vino una francesa católica por acá y participaba en la misa. Y ella, como no tiene hijos, hizo una fundación. Y en la pandemia nos hizo decir que quería ayudarnos para hacer un aula. Y a lo mejor acá nuestro... ¿cómo es que se llama? Nuestro camarógrafo va a filmar. Sí. Tenemos un edificio enorme con rampa, porque nuestra escuela es inclusiva, Marisol. Qué bueno. Tenemos ya alumnos que egresaron ciegos, silla de ruedas, que se les ve en la misa. Tenemos muchos niños autistas, ¿verdad? Y tratamos de hacerlo mejor. Y tenemos un edificio enorme que el Niño Jesús nos regaló a través de una fundación francesa de 3 pisos. Qué ¿Verdad? La parte inicial o el jardín de 3, 4 y 5 años es un lujo. Tiene su propio baño, su propio parque, su propio espacio de recreación. Y como les dije, albergamos no solamente a los chicos de la zona. Tenemos alumnos que a las 4 de la mañana se levantan y vienen de Itá, de Areguá, de Ipacaraí, de Luque, porque las madres vienen a buscar trabajo por acá, nos confía y luego van. Pero también quiero decir que en la parte pastoral tenemos una fructífera labor con los catequistas. Esta parroquia siempre, y la Capilla Sagrada Familia que pertenece, que está allá hacia el viaducto Madame Lins y Santa Teresa, se llama Capilla Sagrada Familia. Y la catequesis siempre fue acá muy fructífero. El bautismo, la primera comunión, la confirmación y la preparación para los matrimonios, ¿verdad? Tenemos buenísimos catequistas, ¿verdad? Y también hoy día florece entre nosotros lo que llamamos la fraternidad de adoradores perpetuos.
¿verdad? La adoración perpetua, 24 horas. Acá no dormimos, no para, ¿verdad? Y tenemos otro grupo que a lo mejor me voy a olvidar y si ven la grabación me van a reclamar, ¿verdad? Una de las obras de misericordia como franciscano también es abrir el espacio a los de alcohólicos. No, Daranón es para los padres y el otro es para los adictos a las drogas, ¿verdad? Y falta lugar acá, ¿verdad? Le acompañamos a los jóvenes, mujeres y varones de casi todo Asunción y también los papás, ¿verdad? Los padres. Y es una obra para mí de suma importancia porque es una obra de misericordia muy cercano a las familias. Porque si los jóvenes, los adictos sufren, más sufren la mamá, el papá y toda la familia. Así es. Realmente es un testimonio maravilloso todo esto que estamos compartiendo. Y queremos también, Padre, que en esta novena el Niño Jesús realmente derrame su gracia así como siempre y que cada vez más estén ustedes fortalecidos, llenos de salud y que realmente este espacio tengan siempre un espacio para que ustedes puedan desarrollar cualquier tema, que puedan, de repente, estamos todos los sábados 21:30 al aire, ustedes pueden utilizar, ustedes pueden llamarnos y ya estamos. Sí. Queremos también que nos digas qué te parece que este canal, el primer canal católico del Paraguay, esté realizando, porque estamos transmitiendo lo que la iglesia está haciendo y somos todos iglesia. Y en este jubileo que tuvimos, que nos llenamos de esperanza y ahora que estamos ya con la acción, que sería el bien común. Entonces, ¿cómo ve el canal? ¿Cómo le ve? ¿Cómo usted siente esa evangelización? Y también que nos dé una bendición a todos, porque hay un cuerpo técnico dentro de este canal, hay una fundación, y bueno, necesitamos realmente también era esa fuerza. Y yo creo que es un apostolado muy bueno, muy lindo, y además es actual, ¿verdad? Porque anteriormente teníamos las revistas, me acuerdo Sendero, por ejemplo, se llamaba Vocero de la Iglesia, y nosotros aquí mismo teníamos El Mensajero, pero hoy día los medios y yo ya te dije que antes de dormir, suelo escucharle al padre Cabañas cuando hace su reflexión, a más de otros sacerdotes también, y inclusive puedo decir que para demostrar que yo apoyo. Cuando iba a comenzar esto, muchas parroquianas míos, de acá de la parroquia, comenzaron ese grupo que el padre Cabañas fue formando, ¿verdad? Porque necesita un apoyo, ¿verdad? Detrás de las cámaras hay mucha gente trabajando, ¿verdad? Como usted, acá nuestro camarógrafo y todo el equipo, ¿verdad? Y yo le animo para que sigan y nosotros también tenemos un espacio en los jueves y los domingos, una misa que se transmite a través de la página de Niño Jesús de Praga en Facebook. Y suelen decirme que ayuda mucho. Y yo personalmente testifico que Ñande Yarañé es un espacio muy importante. Por eso les saludo a los otros grupos que no mencioné, como el equipo de liturgia, el equipo de los monaguillos, ¿verdad? Fuerte es aquí. La parte deportiva también tenemos, como saben, tenemos una histórica cancha aquí y también el polideportivo, una escuela de patinaje. ¿Qué más puedo decir? La parte de educación física de nuestra escuela. Le agradezco a los profesores, ya sea que tienen rubro del Estado, como vecinos que colaboran y con muy poca plata viene a desarrollar su tarea. Y no sé qué grupo más, el equipo de liturgia, los ministros de Eucaristía, como vos sos también. Tenemos y mis hermanos franciscanos, no puedo olvidar, ¿verdad? Claro, recién nomás cuando llegaron, uno estaba haciendo un bautismo, ¿verdad? Otro, allá tenemos nuestra comunidad que desde ahí también le asistimos, ¿verdad? Somos 3 sacerdotes y un hermano que está terminando su estudio teológico, tiene que hacer la tesis y luego ser ordenado diácono y sacerdote. Qué bueno. Y
también no puedo olvidar a los hermanos del seminario Claro, el seminario de San Serafín. San Serafín, donde están los filósofos y teólogos, ¿verdad? Que de ahí también me ayudan muchísimo. Así es que somos un buen equipo de 5 a 6 frailes aquí en Asunción, y nuestro centro de apostolado es aquí. Y de ahí también, como el padre Hernán, que te ayuda en los jueves, creo que en la misa, en otro canal también, ¿verdad? Así es que estamos ahí, estamos trabajando, Qué bueno. ¿verdad? Estamos respondiendo. Y tu pregunta, yo ahora era provincial mucho tiempo, Sí. pero ahora ya no soy. Sí. Me dedico especialmente en la parroquia, en la escuela y todo lo que implica esta obra de misericordia. Qué bueno, estamos muy contentos, queremos tu bendición, queremos que realmente la gente sienta ese carisma de toda la orden franciscana TOR. Y bueno, yo les sugiero que vayamos donde está el niño Jesús y desde ahí vamos a enviar la bendición, ¿verdad? No quiero terminar esta entrevista sin que veamos la imagen, ¿verdad? Del niño Jesús, que tiene una ternura especial para la gente. Así es. Paz y bien. Paz y bien. Dice Jesús, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, reino de Dios pertenece a aquel que sea como un niño, como niños, queremos volver a ser como niños, confiar y creer. Divino niño de Praga, regálanos tu ternura y así poder volver a encontrar al niño que hay en nosotros. Como niños, queremos volver a ser como niños, confiar y creer. Divino niño de Praga, San José nos proteja y así poder nuestros miedos vencer, dando la mano. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Alabado sea Jesucristo. El día propio de nuestro santo patrono, nuestro titular de esta iglesia, del mismo nombre, de esta parroquia. Entonces, antes de referirnos un poco al Evangelio y a la fiesta, empezamos diciendo que en el 2019 el Papa Francisco
estableció el tercer domingo del tiempo ordinario como domingo de la palabra de Dios, obviamente. ¿Y para qué eso? Para resaltar la importancia de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de cada uno de nosotros. Ahí es donde nosotros bebemos, de ahí es donde nosotros nos nutrimos, de ahí luego llevamos a la práctica, de ahí también se nutre la predicación. Entonces, qué importante es eso. A lo mejor tenemos esa ocasión para celebrar un poco más y para reflexionar y para orar más con la Biblia en el mes de la Biblia, que va a ser en el mes de septiembre, exactamente, septiembre, y sabemos ya el porqué, ¿verdad? El último día San Jerónimo, que tradujo toda la Biblia a la Vulgata. Entonces, este año el Papa León pone como frase, como eslogan de este domingo de la palabra de Dios, pone esa frase de San Pablo que dice así: la palabra de Cristo habite en ustedes. Qué bueno sería que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo haga casa en nosotros. Toya y tupoñan de yarañe eñan de pupe. Que haga casa, que haga habitación, que haga morada, que su departamento sea nuestra persona, que estemos llenos de la palabra de Dios. Y si estamos llenos de la palabra de Dios, no vamos a decir otras cosas, macanadas, estupideces, no vamos a decir. Vamos a decir palabras de Dios, palabras que confortan, palabras que animan, no que deprimen, que pisotean a las personas. Palabras que den vida. Para eso necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Ya sabemos, ¿verdad?, que la palabra empieza como un pequeño germen aquí, en las ideas. Después viene al corazón. Y de lo que está lleno el corazón, sale a la boca. Y ahí puede salir cosas buenas, pero también puede salir ofensas, calumnias, chismes. Tantas cosas puede salir. Más vale llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos y hemos leído la Sagrada Escritura? Muchas veces nosotros los católicos de un tiempo a esta parte estamos un poco rezagados respecto a nuestros hermanos protestantes. Estamos invitados a leer la palabra de Dios, a que nos guste la palabra de Dios, a que podamos saborear de la palabra de Dios. Se nos invita a que la palabra de Dios no solo sea escuchada, no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que habite en nosotros, que realmente nos configure, que haga creíble el testimonio que damos como discípulos. Somos discípulos y misioneros de Cristo. Y solamente si la palabra habita en nosotros, como una capilla, como una morada interior, como un castillo, como le gustaba decir a Santa Teresa, entonces sí podrá salir después y podrá fecundar todo a nuestro alrededor. También este año el domingo coincide con el día 25 de enero, que en el mundo se celebra la conversión de San Pablo, un gran hombre, un gran santo, un campeón de la fe. ¿Qué sería de nosotros, del cristianismo, si no apareciese este hombre? El último día también de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Toda esta semana fuimos invitados también a orar por la unidad de los cristianos. Todos los que adoran, creen, conocen a Jesús, tenemos que estar unidos. La oración de Jesús, que todos sean uno. Desde Lutero y más antes todavía, en el 1054, empezaron a haber cismas, divisiones en la iglesia. La iglesia del Oriente, la iglesia del Occidente. Y en el siglo XVI, Lutero y todos los otros reformadores dividieron, digamos, a la iglesia. Tenemos que orar, tenemos que reflexionar
tenemos que educar a nuestros hijos, hijas, a todos los que están a nuestro lado, de que tenemos que ser unidos. Y cuanto más unidos seamos, mejor será la luz de Cristo en nosotros. Nuestra luz brillará. El testimonio nuestro hablará fuerte. Entonces, tenemos que ser entonces seguidores de Cristo. Pero para eso tenemos que, como siempre decimos, conocerle, amarle. Nadie puede amar lo que no conoce. ¿Qué tanto conocemos a Cristo? Leemos los evangelios. Recién hemos recibido la invitación de rezar, de leer y reflexionar el evangelio de Mateo este año, ¿sí? Pues hagámoslo para conocer. Ahí le vamos a conocer mejor a Cristo. No pertenecemos a tal movimiento, a aquella asociación. Pertenecemos a la iglesia de Cristo. Y eso es lo más importante. No, yo soy de tal renovación. No, yo soy de la legión tal. No, yo soy del movimiento eucarístico, qué sé yo. Somos de la iglesia de Cristo. Y eso es lo más importante. Las divisiones y enfrentamientos son una ofensa a Jesucristo y al único Espíritu que nos anima. Demos gracias a Dios si una determinada persona es una persona fiel, un instrumento importante. Pero no nos casemos por esa persona. Demos gracias a Dios si tenemos un movimiento Mbareté en nuestra parroquia y que nos lleva hacia adelante. Pero no nos casemos, no endiosemos a ese movimiento. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien. Paz y bien. Iglesia Peregrina concluye un programa más. Espero que te haya gustado. Estamos todos los sábados 21 a 30 horas con muchísimos temas importantes y en especial con las acciones de muchas pastorales. Entonces, espero que te haya gustado y para culminar, para terminar, te invito para que podamos hacer la oración del bien común. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos.